Amén. Aleluya. Y cuando la oposición se levanta, usted puede estar plenamente convencido y convencida de que se le está haciendo daño. Y por eso ellos intentan amedrentar, pero están vencidos. Amén. En el nombre de Jesús. Por eso en esta noche continuamos medio la responsabilidad. Vine a hacer la sugerencia. Y es que cuando hay buenas noticias, los enfermos son sanados, Amén. los endemoniados son libres, las cárceles son abiertas, hay libertad y la bendición comienza a fluir. Y por eso que cuando Jesús apareció en la escena, proclamando el evangelio del Rey, trayendo buenas nuevas de salvación, el enemigo empezó a oponerse, porque no quería que las buenas noticias no vieran. Y déjeme decirte que las buenas noticias llegaron a Samaria. Llegaron a tu Samaria. Aleluya. Las buenas noticias llegaron a tu Samaria. Al lugar donde estabas atado, ahí llegaron las buenas noticias. Amén. Por eso, quiero que se ubiquen en el libro de los Hechos, capítulo 4. Tienen allí libro de los Hechos, capítulo 4. Libro de los Hechos, capítulo 4. Amén. Dice así: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. El número de los varones era como de 5,000. Levante su mano. Diga que se levante la oposición. Sigue trascendiendo. Sigue rompiendo barreras. Sigue abriendo la mente y trayendo libertad a los cautivos. Amén. Esta noche el tema se llama el peligro de la gente resentida. Escuche bien, el peligro de la gente resentida. Hemos venido hablando, Dios ha venido hablando a la iglesia de todo lo que tiene que ver con la parte de las buenas noticias. Y es que cuando hay buenas noticias el pueblo se eleva. Sin embargo, cuando hay buenas noticias siempre se levanta la oposición.
que se bautizaron, pero nunca se arrepintieron. Escuchen bien, hubo que se bautizaron, pero nunca se arrepintieron. Y estaban allí, al pie de Felipe, personas que tenían un corazón todavía oscuro, que cuando los apóstoles iban imponiendo las manos y la gente estaba recibiendo el Espíritu Santo, este hombre quiso comprar, le llegó a negociar y dice: ¿cuánto puedo para obtener ese poder? Y allí Pedro lo deja al descubierto y le dice que su alma estaba en la oscuridad, en cárcel. Esa era la condición de este hombre y llevaba tiempo allí. Sin embargo, la misericordia de Dios lo alcanzó, porque después reconoció. Pero esto nos dice a nosotros que la brujería, aunque tiene un poder limitado, existe. Y no venimos a hacer apología hoy a la brujería, sino que venimos a decirle al pueblo que Satanás no está contento con lo que Dios está haciendo. Porque cuando hay buenas noticias, el pueblo se alegra. Y creo que Venezuela está en uno de los mejores momentos de las buenas noticias. Venezuela está en uno de los mejores momentos de las buenas noticias. Y creo que muchos de los que estamos acá hemos estado celebrando la victoria de Venezuela en la Serie Mundial. Primera vez en la y no solamente eso, también una historia que la selección, sus 17 ganas, obtiene la medalla olímpica. Y no solamente eso, también un venezolano matemática. Escuchen, buenas noticias. Y hay tan buenas noticias que la gente no sabe qué celebrar, si el 3 de enero o el 4. Hay buenas noticias, alegres. Y cada vez noticias de que se me viene el enemigo se levanta. Y cada vez que los portadores de buena noticia la llevan y la anuncian, también son atacados. Por eso cuando leemos acá, dice que Pedro y Juan venían con un denuedo, venían anunciando la buena noticia. Y en el capítulo 3 nos habla de un hombre que estaba en la puerta de la iglesia por muchos años. Dice que era cojo de nacimiento y se lo pasaba pidiendo limosna. Y era como las 3 de la tarde, la hora novena, que a esa hora acostumbraba la gente a ir al templo a orar. Y este hombre estaba allí parado fielmente, escuche bien, por muchos años, allí atado a una puerta, y la religión nunca había podido hacerlo libre. Pero en el momento que llega y ven a este hombre, a Pedro y a Juan, y este hombre les pide la limosna y extiende la mano, estos hombres empoderados del poder de Dios le dijeron: no tenemos oro ni plata, pero de lo que tenemos te doy, y recibe tu milagro en el nombre de Jesús de Nazaret. Y dice que tomándole la mano, sus piernas se le enderezaron. Y que había sido cojo por muchos años, el poder sobrenatural de Dios lo levantó. Y escúcheme bien, y esto causó un gran alboroto en la ciudad. Los líderes religiosos, los principales de la sinagoga, todo lo que tenía que ver alrededor de este milagro se levantaron, porque no era posible, escuche bien, que estos dos hombres hicieran y levantaran a un hombre que por muchos años la religión lo tuvo atado. Porque estaba allí en la puerta de la iglesia. Y yo me imagino que este hombre allí, cada vez que
y a lo mejor lo que hacían era condenarlo. Porque eso hace la religión. Pero cuando llegan las buenas noticias, dígale que está a su lado, cuando llegan las nuevas noticias llegaron para destruir todo razonamiento, para romper todo paradigma, para romper todo estratagema de las tinieblas, para romper toda atadura, para hacer libre al cautivo, para hacer libre al endemoniado, para hacer libre a toda una nación. Y cuando se aparecieron estos hombres, entonces ellos comenzaron a atacarlos. ¿Saben? Lo que voy a decir no es bíblico, pero mi papá lo decía. Nadie quiere ver ojos bonitos y cara ajena. Y es que cuando la religión ve que hay una iglesia que se mueve en lo apostólico y lo profético, y las almas están siendo salvas, entonces comienzan a levantarse en contra y a contraatacarla para tratar de detener el crecimiento, para tratar de detener la obra. Pero déjeme decirle algo: aquel que comenzó la buena obra en esta casa la terminará hasta el día de su venida, porque seguimos avanzando, seguimos creciendo, seguimos expandiéndonos, y nada podrá detener esta obra que ya el Señor comenzó. Entonces estos líderes se levantaron. La razón, dice que vinieron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo, los saduceos, que dicen resentidos. ¿Saben? Una multitud de gente resentida, porque no resisten ver lo que Dios está haciendo en tu vida. Ay, Señor. Y sé que hay resentidos, escuche bien, porque quizás le causaron una herida, porque quizás lo ofendieron, lo menospreciaron, no lo tomaron en cuenta. Y así hay un pocotón de gente resentida, pero no estoy hablando de esa gente resentida. Estoy hablando son de aquellos resentidos que no aceptan la verdad de la revelación de lo apostólico y lo profético. Ay, santo. Aleluya. Y dicen que estos estaban, ¿qué? Resentidos. ¿Pero por qué estaban resentidos? Toca que está con ellos, estaban resentidos porque lo que ellos no pudieron hacer por medio de las normas, por medio de la ley, por medio de las leyes que ellos establecieron y les establecieron cargas a ellos, lo hizo un hombre con el poder de lo sobrenatural. Amén. Y lo que ellos no pudieron hacer por un momento, cuando comenzó a llegar la buena noticia. ¿Cuál era la buena noticia? La buena noticia era que había llegado el Salvador del mundo. La buena noticia era el Evangelio de la gracia, el Evangelio de la salvación. La buena noticia era que Jesús había venido a la tierra a morir por los pecadores y a darle vida. No se lo veo como muy callado usted. No se lo ha sentido, ¿no? Espera. Mira que todavía está resentido por la verdad. Escuche bien, le dice que le llegaron los resentidos. Le llegó toda la cúpula. Porque ellos no importan cualquier noticia. Escúcheme, era la noticia de que el Mesías había venido a libertar. Era la noticia de que un hombre vino a derribarle todos sus argumentos y sus enseñanzas erróneas. Era la buena noticia de que había venido el Salvador, el que había sido anunciado por los profetas, el que aún desde el libro de Génesis se lanzó, se soltó una palabra profética y apareció en la escena. Y
cuando aparece Jesús en la escena con la buena noticia, entonces los saduceos, los fariseos y toda esa clase de feos se levantaron en contra de la revelación profética que había traído el Salvador. Porque ¿saben qué? Ellos estaban acostumbrados a imponerle cargas al pueblo. Los fariseos eran especialistas en la ley, eran doctores de la ley. Ellos eran los que interpretaban la ley, pero no la cumplían. Y vivían pendientes de cada uno de los que no cumplían la ley para ellos pecar, para ellos acusarlos. Por eso cada vez que Jesús hacía un milagro, ellos buscaban la ocasión para tentarle. Como que si Jesús no conociese sus pensamientos. Como que si Jesús no sabía quiénes eran ellos. Entonces cuando llegó la buena noticia, ellos se escandalizaron. La razón, porque el apóstol Juan y el apóstol Pedro venían predicando un mensaje no inventado, un mensaje que habían visto, vivido, y ellos venían predicando el mensaje de la resurrección de los muertos. Y ahí estaban los saduceos. Ellos estaban en contra de la resurrección. Los fariseos sí creían en la resurrección, pero lo que ellos no querían reconocer era que al que ellos habían crucificado, a ese que ellos habían criado, a ese que ellos habían escupido, a ese que ellos habían dado latigazo, había muerto y era la prueba viva de que había resucitado. Y esto los golpeaba a ellos, porque aquel que había intentado matar resucitó. Por eso usted tiene que estar atento que lo que te intenten matar, porque sabe que va a resucitar. Aleluya. Entonces el apóstol Pedro y el apóstol Juan venían anunciando el evangelio de la resurrección. Y ellos trataron de tapar esa verdad. Ellos no querían que esa revelación profética saliera a la luz. Por eso cuando los tomaron a ellos, les preguntaron que con qué autoridad y el nombre de quién ellos hacían esto. Y lo más tremendo es que Pedro no se podía quedar callado. Y esta era la ocasión, el momento oportuno para Pedro comenzar a decirle que con qué autoridad y con qué poder, con la autoridad y el poder de aquel que ustedes crucificaron, de aquel que ustedes llevaron a la cruz, de aquel que anunciaron desde los profetas, de aquel que vino por medio de María, de aquel que viene de la raíz de David, de aquel que viene de Judá, ese, el que ustedes crucificaron, ese, en ese poder y en esa autoridad, ese que ustedes creyeron que habían crucificado, ese que resucitó con pruebas indubitables, el nombre de él es que venimos. Aleluya. Toca que está a tu lado y la gente no soporta cuando usa la verdad de Dios para derribar sus argumentos. Usted no lo veo muy convencido, toca 2, 3 y dile, la gente no soporta cuando tú derribas con la verdad sus argumentos, sus dogmas, su manera de pensar, sus prototipos, y por eso te atacan. Ay, santo. Entonces, ¿qué hicieron? Pregúnteme, ¿qué hicieron? Vea. Me gusta que se lo digan todo. Dice que lo echaron en la cárcel. Ay, santo. Dice el verso 3. El verso 2 dice: y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús
la resurrección entre los muertos. Dice, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. ¿Dónde los pusieron? ¿Por qué los pusieron en la cárcel? Por decir la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? Díganlo, porque estaban resentidos. Y la gente resentida no quiere verte predicar. La gente resentida quiere verte en la cárcel. Toca 2 o 3, mire, la gente resentida quiere verte en la cárcel. La gente resentida quiere verte encerrado. La gente resentida quiere verte encarcelado. Yo no sé, toca 2 o 3, mire, la gente resentida quiere verte cautiva. Simplemente porque no les conviene. Ay, santo. No, yo creo que nos perdimos. Gente resentida no quiere que tú hables la verdad. Y por eso quieren callarte. Vencido. Por eso cuando ellos se levantaron a predicar, ellos resentidos, dice la palabra que eran ¿qué? Resentidos. Una persona resentida no soporta la verdad. Ay, santo. Y por eso quieren estar callados. Porque los portadores de buenas noticias somos una amenaza para ellos. ¡Aleluya! Muchos quieren callar la iglesia porque la iglesia es portadora de buenas noticias. Y cuando la iglesia es entendida en los tiempos proféticos, entonces eso representa una amenaza para ellos. Ay, santo. Los jóvenes que están en la iglesia no tienen argumentos para mantenerse en la cárcel. Vamos, toca 2 o 3 y dile, aunque ellos intenten callarte, aunque ellos intenten llevarte a la cárcel, no tienen argumentos para sostenerte, no tienen argumentos para detenerte, no tienen argumentos para detenerte, aunque ellos lo intenten. La verdad está por encima de la mentira, la luz está por encima de las tinieblas. Ay, santo. Toca que tanto lo diga, intenten callarte, jamás podrán silenciarte. Ay, santo. Ay, santo, no sé si te va entendiendo. Pero sabe, dice la palabra que había 2 hombres en la cárcel presos a causa de la predicación del evangelio. Y escúcheme bien, los tenían amarrados, tenían las manos con grillos, los pies con grillos, los tenían allí inmovilizados. Pero ¿sabe qué pudieron hacer? Quitarle de su boca una alabanza, quitarle de su boca una adoración. Y dice que estos hombres cantando y alabando a medianoche, en medio de la oscuridad, la luz resplandeció en medio de las tinieblas. Aunque intente callarte, no van a poder. Aunque intente callarte, no van a poder. Aleluya. Aunque intente callarte, no van a poder. Entonces cuando intente callarte y se levante la oposición, te va a tener una buena lectura y va a decir, te estamos haciendo daño. Ya saben ellos que en la Biblia. Ay, santo. Dice que fue hasta dónde? Hasta el día siguiente. ¿Sabe qué es lo tremendo? ¿Sabe qué es lo tremendo? Que cuando Jesús fue crucificado,
Dice la Biblia que ascendió a lo más profundo. Según los eruditos, los teólogos, los conocedores, dice que ese momento que él vio allí abajo en las profundidades se le abrió un juicio para ver por dónde estaba la falla y por qué razón él estaba allí. Pero ¿sabe cuál fue la gran sorpresa de ellos? Que aunque intentaron enjuiciarlo, él era inocente. Aleluya. Ay, yo necesito que escuche que bien, cuando alguien es inocente, puede detenerlo en la cárcel. Yo creo que usted no me está entendiendo en esta noche. Cuando alguien es inocente es porque no hay argumentos. ¿Sabe que estaban de que se reunieron maquinando de qué podían acusarle? Pero había algo mayor. Y es que aunque ellos estaban allí en la cárcel, habían 5,000 que habían recibido el mensaje de salvación. Porque intentaron callarlo. Hubieron 5,000 que estaban diciendo: hemos conocido la verdad. Ay, yo no sé si usted me está entendiendo. Intente callarse. Dios va a levantar a otro. Dios va a levantar a 5, a 10, a 100, a 1000. Entonces, cuando eres inocente, no puedes detenerte. Aleluya. La tumba no puede detenerte. El sepulcro no puede detenerte. La acusación no puede sostenerse delante de la verdad. Ay, santo. La mentira jamás puede sostenerse delante de la verdad. Entonces, como no pudieron comprobarles nada, ay, santo. No sé si usted me está entendiendo en esta noche. Lo que el que está a tu lado dile: aunque hayas estado encarcelado por causa de la verdad profética, es por poco tiempo. Aleluya. Gloria a Dios. Yo creo que usted no me está entendiendo. Vuelvo a tocar y dile: aunque estés encarcelado por causa de la verdad profética, es por poco tiempo. Amén. Aleluya. Vamos a tocar a tres y dile: pero mañana, aunque esta noche estés encarcelado, dile: hay un mañana. Aleluya. Dile: hay un mañana. Hay un mañana. Hay un mañana. Dice la palabra que el día siguiente, lo que ellos habían amenazado, los habían metido en la cárcel, tuvieron que soltarlo. Viene libertad. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. El enemigo no puede detener. La tumba no puede detener. La causa no puede detener. Amén. Toca los hombres y dile: que de esa cárcel mañana estarás libre. Comienza a declararle: libre, 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 libre. Vamos, profetiza, profetiza, que me está a tu lado. Que mañana te veré. Mañana te veré de gloria en gloria, de victoria en victoria. Que mañana uno contigo y vamos a hacer una noticia. Ay, santo. Eso está. Declaro libertad sobre tu vida. Amén. Por un momento será su vida, pero su favor. Amén.
hagan una alianza. La Biblia dice que dos son mejores que uno. Amén. Nosotros también. Porque dos son mejor que uno. Ay. ¿Quieren ponerse de acuerdo? Por eso el enemigo le teme a la unidad. Aleluya. Gloria. Hay poder en tu nombre, La Señor. iglesia está unida. Y en ese nombre que es sobre todo nombre, Señor, hay victoria, Señor. En Cristo Jesús. Aleluya. Cuando la iglesia está unánime, junta, reunida, en un mismo sentir, en un mismo propósito. Amén. El Espíritu de Dios desciende. Amén. Desciende. En esta noche ha de ser libre. Creo que en esta noche ha de ser libre. Amén. Creo que en esta noche ha de ser libre. No lo sé porque se me está creyendo en esta noche. Aleluya. Creo que el Espíritu de Dios ha de ser libre. ¿Qué hacemos con los resentidos van a llevarte a la cárcel. Aleluya. Gloria. Aleluya. Vive Jehová. Cuando los resentidos comienzan a llevarte a la cárcel y ven que no tienen argumento para retenerte, dice la Biblia, al día siguiente te Aleluya. tienen que soltar. Amén. Aleluya. Tienen que soltar. Así es. Díganle a los espíritus inmundos de los resentidos: no tienes argumento para mantenerme encarcelado. Argumento para Me tienen que soltar. Por eso la Biblia dice: y al día siguiente tuvieron que dejarlos libres. Dígale que está a su lado: mañana, aunque él esté encarcelado, mañana te veré libre. Amén. Pero no se detuvieron. Como no tuvieron argumento para retenerlos, ¿saben qué hicieron? Buscaron alianza. Aleluya. Y dice la Biblia, en el versículo 6, dice las Escrituras: mire la gente que buscaron. Aleluya. Se buscaron al sumo sacerdote Anás, a Caifás, a Juan, a Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. ¿Ustedes saben quiénes representan toda esta gente? Toda esta gente era gente metodista religiosa que solo llevaba patrones y que sabía que si una verdad se estaba vociferando, entonces esa verdad estaba derribando toda mentira que se había levantado, porque ahora había llegado una noticia que decía: los muertos sí resucitan, los muertos sí se pueden volver a levantar, los muertos sí pueden volver a resurgir, los muertos sí pueden volver a vivir. Solo en Cristo los muertos serán puestos.
hablando de este Jesús. Santo, ¿usted se imagina delante de todo el concilio Caifás, que representa la envidia, que representa la religión, que representa el método? Caifás representa un espíritu inmundo de solo intelectualismo, pero nada de revelación. Y cuando algo se levanta en contra del conocimiento de la palabra, los resentidos no aguantan. ¿Y saben qué le preguntaron? ¿Con qué potestad ustedes están hablando de esta verdad? Díganle que está a su lado, ¿cómo hacemos para contrarrestar esta alianza tan poderosa? Esta representación de Anás, Caifás, representa a los demonios hoy. Pero están vencidos. Y pregúntele que está a su lado, ¿cómo hacemos para contrarrestar ahora esa alianza de demonios en contra de la verdad? Dice la Biblia que se necesita uno solo. Cuando le preguntaron con qué potestad ustedes están hablando esta verdad, dice la Biblia, y se levantó Pedro lleno del Espíritu Santo y dijo: yo lo amo Jesucristo, escúcheme, mientras que mi esposo vuelve a retomar el sonido, yo le voy a decir algo aquí. Ellos no tuvieron argumentos para llevarlos, ellos no tuvieron argumentos para llevarlos a la cárcel. Pero Pedro sí tuvo argumentos y evidencia para decir: aquí les traigo el hombre que estuvo 40 años enfermo y que a él se le hizo un beneficio de haber sido sanado. Por eso, ¿verdad? Ustedes me acusan, pues aquí es notorio, haciéndose evidente. Hagan pues lo que quieran hacer, pero el hombre con el que ustedes no pudieron sanar, ahora es sano. Yo tengo evidencia de la verdad. Este Pedro era tremendo, se me juzga por los beneficios. ¿Sabes? La gente tuvieron 4 dedos de frente. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sabe? Hay muchos que no dejan venir a sus hijos a la iglesia. Prefiero verlos perdidos. Prefiero verlos en las discotecas. Hay muchas madres y muchos padres que no traen a sus hijos a la iglesia porque la iglesia se les contamina. Ay, santo. Pero no saben que los beneficios que hay aquí, nadie puede pararlos.
Porque cuando comienzas a ver los beneficios de Dios y que tú vas prosperando, entonces comienzan a hablar y decir: este está robando. Ay, santo. Darío tiene 3 días de haber sido ungido y ya está siendo próspero. Aleluya. Pero los beneficios son para los hijos. Amén. Por eso necesitamos gente empoderada y llena del Espíritu. Aleluya. Gloria a Dios. Porque pruebas, escúchame bien, las que evidencian, las que van a hablar por ti. Amén. No sé si usted me está creyendo. Ellos no pueden ocultar una evidencia. ¿Cómo tapaban ellos? Si era notorio ante la sociedad. Muchos años paralíticos en la puerta de la iglesia o del templo. Así que levante su mano en esta noche. Aleluya. Te declaro en esta noche que nadie te podrá robar los beneficios. Así es, en el nombre de Jesús. Nadie podrá robarte los beneficios. Nadie podrá robarte los beneficios. Nadie podrá robarte lo que ya Dios te entregó. Nadie podrá robarte la oración que ya ha sido contestada. Amén. Porque aunque se levante el príncipe de Persia, Jehová enviará su ejército a pelear. Nadie podrá robarte lo que ya Dios te prometió. Nadie podrá quitarte lo que Dios ya te dijo. Nadie podrá quitarte la revelación profética. Nadie podrá quitarte la bendición. Nadie podrá quitarte lo que Dios te entregó y lo que Dios te dijo. Nadie podrá robártelo. Aleluya, vamos a Dios en esta noche. Nadie podrá quitar tu crecimiento, nadie podrá robar tu crecimiento, nadie pero sabe, con equipo o sin equipo, la palabra sigue corriendo, la palabra sigue trascendiendo. Aleluya. Así que levante sus manos ahí donde está. Comience a darle gracias a Dios por todos los beneficios que Él te ha otorgado, por el beneficio de la vida, por el beneficio de la salud, por el beneficio de la sanidad, por el beneficio de la multiplicación. Porque lo que la religión no pudo darle por muchos años, Cristo te lo dio.
que su amor sobrepasa todo entendimiento. Su amor es más alto que los cielos. Es profundo, es ancho, sobrenatural. Por eso profetizo en esta noche que todo lo que te llevaron en la cárcel, ay, Santo, todo lo que te tiraron en el foso de los leones, todo lo que te tiraron en el horno de fuego, quedarán avergonzados. Amén. No tendrán más argumento, sino que tienen que liberarte. Amén. Ay, Santo, porque la misma mano del Rey te va a sacar. Yo dije, la misma mano del Rey te va a sacar. Amén. Y todo lo que se levantaron, todo lo que te acusaron, todo lo que practicaron la brujería, todo lo que levantaron altar para intentar detener la bendición, también caerán. Amén. Porque en gran prisión de amargura está. Ay, Santo. Así que celebra tu milagro, iglesia. Celebra tu victoria, iglesia. Celebra tu victoria, iglesia. Toca 2 o 3 y dile, hoy celebramos la victoria. Hoy celebramos la victoria. Y nada podrá detenerte. Celebramos la victoria. Amén, nada podrá detenerte. Así que levante sus manos. Dígale gracias, Señor. Porque nada ni nadie podrá detener tu obra en mí. Nada ni nadie podrá detenerme. Nada podrá callarme. Ningún principado, ninguna potestad, ningún arma forjada, ningún plan de las tinieblas podrá detener la